Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Videos Matemáticas. Hoy les presento nuevamente otro video sobre la serie que he llamado Tiras de fracciones, una solución al problema de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y voy a continuar basándome en un artículo del libro Fracciones, Razones y Proporciones, dándole sentido a las fracciones, las razones y las proporciones del National Council of Teachers in Mathematics. Y sigo con el artículo 3 de este libro, que nos habla sobre Lea y Joe, una niña de 5 años y el papá que siempre la lleva al colegio, al kinder, pero ya ha pasado un tiempo en el que ellos siguen jugando su juego, que era galletas y niños, y ahora empiezan a jugar otro juego que se llama las pasteles de papá, en el cual Lea, a los 6 años ya no a los 5 años, empieza a sumar fracciones, inclusive con diferente denominador, que sabemos que es un problema para los niños de primaria, inclusive jóvenes de secundaria, y más lamentablemente a veces hasta muchachos de preparatoria o universidades. Entonces, por esta vez no voy a trabajar todavía la suma con fracciones, sino que voy a hacer una actividad con las tiras de fracciones para que podamos ver cómo se podía lograr un buen dominio de la igualdad de fracciones o de las fracciones equivalentes, ya que la suma de fracciones está basada precisamente en la suma de fracciones con diferente denominador está basada en la equivalencia de fracciones. Y bueno, nada más para platicarles ya, Lea logra sumar una fracción como esta, y creo que esa suma. Entonces, esa suma les digo, para un muchacho de 12, 13 años de secundaria, a veces es complicada y no saben resolverla, pero a través de este juego de los pasteles de papá, Lea, de 6 años, logra hacer estas sumas, llega a crear un algoritmo. Entonces, la investigación nos muestra que si nosotros hacemos las preguntas adecuadas o ponemos los problemas adecuados, los niños pueden llegar a dominar ampliamente estas fracciones, pero pues les decía, con un tiempo, ¿no? Entonces, ahorita el tema que yo voy a trabajar con las fracciones, con las tiras de fracciones, será la igualdad o la equivalencia de fracciones. Entonces vuelvo con la igualdad de fracciones. En los anteriores videos que hablan sobre tiras de fracciones, olvidaba comentarles que Joe no le dijo a Lea todavía la notación. Cuando tenía 5 años, no le dijo cómo era la notación de fracciones, es decir, cómo ya la escribimos como un número que tiene un numerador y un denominador. Eso ya se lo dijo, pues ya cuando estaba un poquito más grande, pero nosotros, digamos que si estas actividades las pusiéramos en tercer grado, específicamente esta, por ejemplo, ya podíamos en tercer grado, a los 7, 8 años, pues decirles a los niños o plantearles esta pregunta, teniendo sus tiras de fracciones, pedirles que esta que dijimos que era el entero, busque fracciones que completen un entero
Y entonces van a poder ver ellos que 2 medios, que son estos 2 tiras, son igual que un entero. También que 3 tercios, que son estas rojas, son un entero o equivalen a un entero. Que 4 cuartos, que son estas azules, son también igual a un entero. Eso sí, que lo vayan escribiendo en su cuaderno o en el pizarrón, que 5 quintos, que son estas blancas, son igual a un entero. Cinco quintos son igual a un entero. Que 6 sextos, que son estas verdes, son igual a un entero, y ellos deberán ir escribiendo que un entero es igual a 2 medios, a 3 tercios, a 4 cuartos, a 5 quintos y a 6 sextos. Y si queremos, bueno, pues ahí tenemos que sigan ordenando 7 séptimos, etcétera. Pero para nosotros la pregunta pudiera ser, la pregunta que plantearles a los niños, ¿qué pasaría si escribiendo, por ejemplo, una fracción que tenga denominador 10, por ejemplo, para que sea igual a un entero, ¿qué numerador debe tener? O si queremos una fracción que tenga denominador 25, ¿qué numerador debe tener? Si queremos una fracción que tenga numerador 50, ¿qué denominador tiene que tener? Entonces los niños podrán ver que si el numerador y el denominador son iguales, pues estamos hablando de que ello será equivalente a un entero. Y eso lo pueden ver a través de esta ordenar las fracciones, o también pudiera ser que las pusieran unas sobre las otras y darse cuenta de que todas son un entero. Si se fijan, ese pedirles a los niños que nos digan cuándo se tiene un entero, si escribimos una fracción, cuándo es un entero, y que ellos respondan cuando el numerador y el denominador son iguales, o a lo mejor ellos van a responder cuando el número que está escrito arriba y el número que está escrito abajo son iguales, entonces se tiene un entero. Ya estamos hablando de que estamos introduciéndolos un poco al lenguaje algebraico, y podíamos escribir o pedirles o preguntarles qué pasaría si tengo un número A que está en el numerador y otro en el denominador, ¿a qué equivale? Y eso ya empezaría a hacer la generalización de que si el numerador y el denominador son iguales, entonces tenemos un entero. De esta manera también podríamos trabajar otras equivalencias. Por ejemplo, buscar a qué equivale un medio, por ejemplo, en cuartos. Y ya los niños pues buscarán entre sus tiras de fracciones y nos mostrarán que un entero es igual, perdón, que un medio es 2 cuartos. Y luego le podemos pedir que nos lo muestre si se pudiera en tercios, que no va a poderse, ¿va? Pero, por ejemplo, en cuartos ya está, en quintos o en sextos, que nos dijera, él nos diría o buscaría la manera de que 3 sextos es un medio, o que 4 octavos, que son, me parece que no, estos son los séptimos, los octavos son estos azules, que 4 octavos es igual
también que un entero, perdón, que un medio. Y les estaríamos invitando también a que buscaran con todas las fracciones. Aquí son 4/8 igual a un medio, 5 décimos, me parece que estos son 5 décimos. Y luego volverles a hacerle la pregunta: si yo tengo, o si tengo un medio, y quiero tener una fracción que tenga denominador 12, por ejemplo, que cuántos o qué numerador debe tener esa fracción, y que ellos comprueben. En este caso me parece que los doceavos son las de color naranja, estas. Entonces ver que 6 doceavos es igual a un medio. Ya no hay los doceavos son estos, los verdes. Entonces que ellos vieran que 6 doceavos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces 6 doceavos es lo mismo que un medio, o es lo mismo que 2/4, o que 3/6, o que 4/8, que 5 décimos. Entonces de esta manera podemos trabajar las fracciones equivalentes y podemos hacerle esa pregunta a los niños: a ver, si yo quiero tener una fracción que tenga numerador, bueno, en este caso ya no podríamos, porque no tendríamos más que quinceavos, pero si les dijéramos que queremos una fracción que tenga denominador 7, que tenga numerador 7, ¿qué denominador tiene que tener para que sea un medio? Y entonces ellos ya lo comprobarían con los catorceavos, que eso sí los tenemos. Me parece que son estos rojos. Entonces aquí pudiéramos ver que tendría que tener 7 de estos, 3, 4, 5, 6, este no es, este es un quinceavo, 6 y 7. Entonces aquí pues hay una pequeña falla en los cortes, entonces es lo que nos hace que haya un pequeño error, pero aquí veríamos que estos 7 catorceavos es lo mismo que un medio. Y de esta manera nosotros podemos trabajar las fracciones parciales haciéndole ese tipo de preguntas a los niños, ese tipo de ejercicios. Y bueno, en el próximo video estaremos ya mostrando lo que hizo Lea para hacer las sumas de fracciones como las que planteé y que salieron de un juego que Joe y ella y Lea, que es el papá y la niña, jugaron cuando iban al kinder. ¿Y qué le preguntaba a él? Entonces, pues esperando que este trabajo sea de utilidad para ustedes, los invito a suscribirse al canal, darle like si es que así lo desean, y compartirlo con quien ustedes consideren que puede ser de su interés. Hasta la vista, amigos.